Bueno, gracias a todos y gracias en particular a Catalina Barragán Ardilla, ¿sí? Hoy nos está acompañando en este espacio porque ella es ingeniera en sistemas egresada de la Universidad de Cundinamarca con una maestría en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Y actualmente es jefe de una oficina, la Oficina de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad de Cundinamarca de Colombia. Catalina es cliente nuestro, hemos estado en muchos proyectos juntos, así que gracias, Catalina. Y acá queremos escuchar todos cómo es este tema que ustedes están trabajando e implementando también en la Universidad de Cundinamarca con rúbricas. Si nos querés comentar, por favor. Bueno, claro que sí. No sé, Mónica, si me permites compartir pantalla. Hice un par de ilustraciones porque pues consideramos y apostamos que así como nuestros profesores, la ejemplificación es algo muy valioso que yo quiero compartirles en este breve espacio la experiencia que venimos llevando a cabo, sobre todo lo que comprende a una experiencia muy valiosa sobre la evaluación de los aprendizajes, puntualmente rúbricas de evaluación, ¿sí? Ahí Entonces, tenés la posibilidad de compartir, perdón. Sí, ¿me confirmas, por favor? Perfecto, Catalina, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok, bueno, mira, nosotros desde la Oficina de Educación Virtual a Distancia somos una universidad pública, perdón, antes de iniciar, una universidad pública departamental aquí en mi país, Colombia, una universidad que prácticamente geográficamente está ubicada en 7 partes del departamento y nuestro reto es bien interesante y bien ambicioso y por esto, hace aproximadamente 6 años, hemos venido creando diferentes estrategias que nos permiten de manera clara y contundente poder integrar las tecnologías a los procesos educativos. Con este tema de la pandemia, y nosotros puntualmente venimos desarrollando un proceso de formación a través de resultados esperados de aprendizaje porque venimos implementando un modelo educativo digital, venimos adelantando un proceso de reforma curricular porque nuestra institución aproximadamente 45 años que no adelantaba procesos de reforma curricular, entonces estamos de manera paralela llevando a cabo un proceso de reforma curricular y estamos llevando un proceso de implementación de un modelo educativo digital nuevo que estamos implementando en la institución donde le estamos apostando a los resultados esperados de aprendizaje. Entonces, en la pandemia empezamos a concretar con la Escuela de Formación un proceso de capacitación y esa es la experiencia que les quiero contar hoy, cómo ese proceso de experiencia que vivimos nos va a permitir a nosotros poder pasar una ruta de aquí en adelante para seguir acompañando a nuestros profesores en el proceso de rúbricas de evaluación. Bueno, yo sin antes quiero contarles un poco a qué le estamos apostando como institución sobre la evaluación institucional. Nosotros le estamos apostando a que sea un proceso flexible y permanente, un proceso progresivo, personalizado, un proceso de acompañamiento y de retroalimentación que nos permita revisar el progreso del estudiante de manera permanente, en el proceso permanente que nos permita recolectar información para poder evaluar todo el proceso del estudiante. ¿Cómo nosotros estamos logrando y cuál es la apuesta institucional? Nosotros queremos establecer claramente cuáles son esos objetivos claros y medibles del aprendizaje de los estudiantes. Le estamos apostando a que nuestros estudiantes tengan suficientes oportunidades para lograrlo a través de actividades que van enfocadas a un desarrollo personal, a un proceso de vivir experiencias y a un proceso de solucionar problemas. Que sistemáticamente nosotros tengamos todo un soporte, todo un sistema de información que nos permita recolectar, analizar e interpretar la evidencia, que nos permita a nosotros concordar cómo es el proceso del aprendizaje real de nuestros estudiantes y que nosotros lo podamos comparar con nuestras expectativas y poder usar toda esta información que nos permite nosotros extraer datos para poder entender y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en esta mirada, nosotros empezamos a tener una experiencia muy interesante que nos permitió a nosotros hacer un primer ejercicio. Nosotros tenemos actualmente 7 facultades, de las cuales hay un total de 814 profesores
y tuvimos la experiencia de formar en esto que les estoy comentando 241 profesores. Entonces, en esos 241 profesores, ¿qué experiencia tuvimos? Nosotros le estamos apostando a un proceso de evaluación que nos permita asegurar la calidad del aprendizaje, obteniendo esta relación, y nosotros le estamos apostando bastante a lograr esa alineación. Los objetivos de aprendizaje, una relación clara con las actividades y una relación con la evaluación. Pero en nuestro proceso de capacitación, nosotros nos quisimos centrarnos en este triangulito azul para que nosotros pudiéramos lograr que nuestros profesores diseñaran claramente un proceso de rúbricas de evaluación, en donde empezamos por etapas. En un primer momento, en donde los profesores tenían claramente un proceso de conceptualización, claro, que comprendieran qué es una rúbrica de evaluación, cuáles son los componentes de esta rúbrica de evaluación a partir de criterios, niveles, indicadores de medición, que nosotros nos permitiera poder identificar que nuestros profesores dieran ese primer paso de cómo poder construir una rúbrica de evaluación. Algo muy interesante que nosotros tenemos como institución es que nosotros como institución tenemos un proceso de planificación muy riguroso en donde el profesor desde el inicio del semestre, junto con sus pares o sus colaboradores que orientan el mismo núcleo temático, la misma asignatura o lo mismo como nosotros lo llamamos aquí internamente, que se llaman campos de aprendizaje disciplinares, pero son las mismas asignaturas. Ellos planifican todo un proceso a través de una herramienta digital que nosotros como institucional le hemos dispuesto a nuestros profesores para que el profesor pueda hacer de manera organizada toda una planificación donde se registren las actividades que van a alcanzar los REAs propuestos, los resultados esperados propuestos, así como la planeación de los instrumentos de recolección de datos por cada una de las actividades que se planifiquen, y posterior a ello poder implementar un plan de mejora. Entonces, nosotros como institución, en ese proceso de planificación, hemos organizado las actividades y las hemos organizado a través de una clasificación de actividades. Estas son las actividades que nosotros hemos clasificado: actividades asimilativas, actividades de información, actividades de aplicación, actividades comunicativas, actividades productivas, actividades experienciales y actividades evaluativas. Esta es la apuesta que nosotros tenemos para el desarrollo de esas actividades a nivel institucional. Y cada una de estas actividades tiene, por ende, una serie de actividades. Y lo mejor que nosotros hemos dispuesto a nuestros profesores es que los profesores, por cada una de las actividades, tengan una rúbrica de evaluación predeterminada para que el profesor pueda, a partir de este proceso de formación, él puede apropiar un conocimiento a partir de ejemplos, porque algo valioso de este proceso de formación es que el mismo profesor se está enfrentando a algo nuevo, y en ese enfrentamiento de ese algo nuevo vienen retos, y uno de los retos de los profesores es que él quiere tener un punto de referencia. Por eso nosotros para cada una de estas actividades hemos dispuesto a todos nuestros 800 profesores unas rúbricas para que el profesor pueda atreverse, pueda dar ese primer paso de construir sus propias rúbricas de evaluación, modificarlas, adaptarlas, porque él tiene claridad de qué es un criterio, cómo establecer, porque uno de los retos, Mónica, que vivimos en este proceso de formación es que el profesor pueda comprender que él tiene muchas ideas. ¿Qué quiere evaluar? Él tiene claro qué quiere evaluar, cómo quiere evaluar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, pero nosotros tenemos un reto como institución o como la línea que estamos acompañando a nuestros profesores, es cómo el profesor plasma esas ideas, cómo sabe el profesor armar esas ideas, y lo mejor aún, que esas ideas las pueda traducir en palabras. Por eso, en esta clasificación de actividades, nosotros acompañamos bastante al profesor para que él pueda identificar claramente cuál es el objetivo de aprendizaje. Él tiene la idea de cómo lo va a llevar a cabo, cómo tiene esa relación con esas actividades y cómo vamos a evaluar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, dentro de las actividades de gestión de información, tenemos una serie de actividades que las hemos agrupado como actividades de gestión de información, y hemos hecho una rúbrica general que le permite al profesor modificar, adaptarla de acuerdo a las necesidades propias de la actividad que él tiene.
Entonces, en esta actividad de gestión de información tenemos diferentes actividades que el profesor puede proponer, como análisis de información, análisis de una situación problemática, el análisis de una película, la enumeración de conceptos, la realización de un paralelo, la recolección de datos. Todas estas actividades hacen parte de las actividades de gestión de información. Por lo tanto, nosotros le disponemos a nuestros profesores esta rúbrica. Y nuestro proceso de formación fue una experiencia muy valiosa porque el profesor, a la medida que se va enfrentando a algo nuevo, él iba teniendo en real cada una de las experiencias a partir de ejemplos. Porque una vez él comprendía un concepto, tenía ejemplos, tiene que ir a construir sus propias rúbricas. Y que es la etapa que les vengo a contar, que es la segunda etapa de formación de esta experiencia que nos pareció muy valiosa, que es la que queremos seguir repitiendo. Entonces, para esta actividad de gestión de información, nosotros tenemos claramente definido una rúbrica en donde tiene todos sus criterios, todos los niveles y todos sus indicadores. Y aquí claramente lo que queremos realmente que el profesor evalúe en esas actividades de gestión de información todo un proceso de indagación, un proceso de abstracción, un proceso de organización, un proceso de análisis, un proceso de evaluación crítica, un proceso de referenciación. Esto es lo que nosotros les sugerimos a nuestros profesores y les decimos, profesor, aquí hay una rúbrica estándar que le permite evaluar cualquier tipo de actividad que usted proponga en esta área de conocimiento. Pero asimismo tenemos otra categoría que solo voy a poner aquí un ejemplo de las dos categorías, que es una categoría de actividades de aplicación, porque nuestra apuesta institucional va muy orientada a que nuestros estudiantes creen, apliquen. Entonces, en estas actividades de aplicación donde los estudiantes elaboran una propuesta, hacen un diseño de un aplicativo, resuelven la resolución de un caso, de un problema matemático, tenemos también asimismo una rúbrica propia para esta categoría. Quiere decir que todos nuestros profesores cuando están en la etapa de planificación tienen acceso a estas 7 rúbricas de evaluación, cada una de las actividades propuestas. Entonces aquí lo que nosotros queremos evaluar son las instrucciones, la práctica, el contexto, los resultados, la solución. Y en este momento nosotros le hemos entregado una serie de ejemplos a nuestros profesores en donde los hemos acompañado a construir cada uno de los indicadores, de las rúbricas, cómo establecer estos niveles. ¿Y qué viene posterior a esa etapa 1? Que el profesor... Eso te iba a preguntar, Catalina, exactamente. ¿Qué van a hacer, ¿no? A futuro? ¿Qué están pensando, Catalina? Ok, entonces, en este momento, el profesor tenía su propio reto dentro de su proceso de formación. ¿Cuál era el reto del profesor? Construir una rúbrica de evaluación de cualquier actividad que el profesor tenga prevista o planificada. Entonces, aquí pudimos ver un ejercicio muy interesante, Mónica, porque empezamos a recibir la información a nuestros profesores, donde los profesores tenían que elaborar una propia rúbrica, entregarnos la rúbrica y todo un equipo de capacitadores poder estar acompañando directamente a nuestros profesores en la elaboración de esa rúbrica. Entonces aquí podemos ver una rúbrica que después de que el profesor participa tenía 24 horas para que nos entregara la rúbrica elaborada. Y aquí pudimos hacerle algunas realimentaciones y algo muy valioso de este proceso de formación, Mónica, va muy orientado a que las realimentaciones que le hicimos los profesores se los hicimos a través de un video, en donde le señalábamos cada una de las debilidades y fortalezas del profesor en la construcción de este tipo de rúbricas. Por ejemplo, en ese video le decíamos al profesor, mira, profesor, es importante que puntualicemos aquí en el nivel 0, que no simplemente es suficiente que no desarrolle este punto, sino que también nos lo presenta. Otra de las observaciones en este tipo de rúbricas que nos entregó nuestros profesores, que tenían 24 horas para entregar la rúbrica. Entonces, que hubiese una relación estrecha entre el criterio y los indicadores. Por ejemplo, acá decía que nosotros en este criterio plantea reacciones, pero acá el profesor está hablando de plantear reactivos y catalizadores. Entonces le sugeríamos al profesor que unificara un único lenguaje, que tuviera una clara relación entre el criterio y los indicadores. Y esto fue un ejercicio muy valioso, porque el profesor en un primer momento se está enfrentando a algo nuevo, está en un proceso que reconoce
el construir un tipo de rúbrica no es un proceso fácil, pero reconoce que es un proceso en donde todos los agentes van a poder participar de este proceso de que tengan las rúbricas a disposición. Y también pudimos recibir otro tipo de rúbricas donde, por ejemplo, algunos profesores nos llegaron con este tipo de rúbricas. Claramente les reconocemos la iniciativa, el valor que tuvo el profesor por dar ese primer paso en que nos entregara este tipo de rúbricas y otros profesores que nos entregaban otro tipo de rúbricas, ¿sí? Asimismo, nosotros en cada uno de los videos podíamos identificar estos 284 profesores que pudieron capacitarse con nosotros, entregan una rúbrica de, si el profesor dentro de su plan de aprendizaje tiene 16 actividades propuestas, el reto era que por lo menos de una actividad nos entregara una rúbrica. Quiere decir que el profesor se motivó a que cuando él recibía la calidad de realimentación que recibió, se atrevía a seguir haciendo los ajustes y seguía enviándonos hasta que su rúbrica quedó bien consolidada y bien constituida. Entonces, para nosotros fue un proceso muy valioso, Mónica, porque nos permitió realmente evidenciar cómo la importancia del acompañamiento directo y con la calidad de que así como el profesor toma su tiempo para elaborar una actividad, nos la entrega, nosotros como institución también de manera recíproca le hacemos ese acompañamiento directo al profesor, utilizamos una herramienta de video para hacer ese tipo de realimentación oportuna. Y acá identificamos que los profesores se les dificulta dos cosas puntuales en la construcción de las rúbricas. Una de ellas es cómo realmente el profesor puede traducir ideas en palabras. Cómo los profesores se le presentan bastantes problemas de conceptualización de los criterios. Y otro problema grande que se le dificulta a los profesores es la redacción de los indicadores por cada uno de los niveles. Considero que en estos dos problemas se recoge todos los inconvenientes que se le presentan al profesor en el momento que se enfrenta a realizar cada uno de este tipo de instrumento para la recolección de datos. Claro. Claro, la verdad, Catalina, muy interesante todo el trabajo que estuvieron haciendo en la universidad, de alto contenido pedagógico, y también imagino que los docentes tuvieron que capacitarse mucho en el armado de las rúbricas a nivel pedagógico y también a nivel tecnológico, ¿no? Ustedes están trabajando con herramientas, con Moodle, con una integración con el sistema académico que estamos ahí desarrollando en conjunto. Así que todo eso es parte de la adaptación que tuvieron estos estudiantes, y la verdad, a mí personalmente me parece un caso sumamente interesante. Por eso te agradezco que lo hayas expuesto aquí en la audiencia de IABC Learning. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa estaré muy atenta para poderles ampliar un poco más esta experiencia y los retos que nos vienen, que es poder que nuestros profesores implementen esto con los estudiantes. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Gracias por la invitación.